El Bacac, la maldición del camino viejo. En la República Dominicana en los años 1950, cuando el alumbrado eléctrico no había llegado a muchas comunidades rurales y los caminos eran solo sendas de tierra flanqueadas por cafetales, ceibas y sombras antiguas, existía un lugar que incluso los más valientes evitaban, el camino viejo de Arroyo Negro. Allí, entre el murmullo de los matorrales y el canto lejano de los gallos nocturnos, se contaba la leyenda del Bacac, una criatura tan antigua como el bosque mismo. Vivía en esa región un joven de 14 años llamado Juan Estevez, huérfano de padre desde que era un niño pequeño. Criado por su abuela materna, doña Griselda, una mujer fuerte y religiosa, Juan era un chico curioso, valiente, pero también incrédulo de los cuentos que su abuela relataba cada noche junto al fogón. Juan, no vayas solo por el camino viejo después de las 6, decía doña Griselda mientras removía el sancocho. Ese sendero tiene dueño, y no es de este mundo. Pero Juan, como todo joven, quería desafiar el miedo y demostrar que los cuentos de viejas no podían con él. Una tarde, al regresar de llevar unos mangos a la finca del señor Rosario, el tiempo se le pasó. El sol cayó tras las montañas, y la oscuridad empezó a tragar el paisaje. Juan decidió volver por el camino viejo para llegar más rápido. El aire estaba quieto. Ni los grillos cantaban. Mientras caminaba con paso firme, una sensación helada le recorrió la espalda. Sintió que algo lo observaba. Se detuvo. Nada. Solo el sonido lejano de un búho. Dio otro paso y escuchó lo que parecían ramas secas crujiendo. Giró la cabeza, pero solo vio sombra. Entonces lo vio. Allí, parado en medio del sendero, iluminado por un rayo de luna que logró escapar de las nubes, estaba una figura de más de 2 metros de altura. Era el Bacac. Tenía la piel pálida, casi translúcida, como cera humana. Era tan delgado que podías ver el contorno de sus huesos. Sus ojos, 2 brasas encendidas, lo miraban fijo. Su boca era una línea negra, torcida, sin labios. Sus brazos colgaban hasta las rodillas, y sus dedos terminaban en garras como cuchillas de machete viejo. Juan quedó paralizado. El miedo era una piedra en su pecho. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. El Bacac avanzó sin tocar el suelo. Flotaba como si lo llevara un viento invisible. A cada paso, los árboles parecían encogerse. Entonces, algo en el cuello de Juan brilló, una medalla de San Miguel Arcángel que su padre le había dejado antes de morir. Su abuela decía que esa medalla estaba bendecida y que protegía contra todo mal. Juan la apretó con fuerza. Cerró los ojos. Sintió que el corazón le iba a estallar. «No te tengo miedo», gritó con voz temblorosa pero decidida. El Bacac se detuvo. Sus ojos ardieron más fuerte. Luego chilló. Fue un alarido inhumano, como si cientos de voces gritaban desde un pozo profundo. Juan cayó al suelo, cubriéndose los oídos. Pero la criatura retrocedió, como si una fuerza invisible la empujara. Se retorció en el aire, giró sobre sí misma y desapareció entre las sombras del bosque, dejando tras de sí un olor a carne quemada y tierra húmeda. Juan corrió como nunca en su vida. Llegó a casa sin aliento, con el rostro blanco y los ojos como platos. Doña Griselda lo abrazó sin preguntar, como si supiera que el muchacho había enfrentado algo que pocos habían vivido para contarlo. Desde esa noche, Juan no volvió a dudar de las historias de su abuela. Nunca más pasó por el camino viejo después del atardecer. Y en los años siguientes, cada vez que alguien hablaba del Bacac, Juan callaba, tocaba su medalla y miraba hacia el monte con un respeto que solo tienen los que han visto el rostro del miedo. Los rumores crecieron. Se decía que el Bacac no solo espantaba, tomaba almas. Que los que lo miraban directamente a los ojos quedaban marcados por siempre. Algunos campesinos hablaban de pesadillas repetidas, de voces que les hablaban en sueños desde la espesura. Hubo quienes decían que escuchaban susurros en las noches sin luna, y los perros ladraban a la nada. Juan comenzó a investigar. Se internó en la biblioteca del pueblo de San Cristóbal, buscando referencias, crónicas antiguas, cualquier cosa sobre criaturas similares. Encontró un manuscrito viejo, dañado por la humedad, donde se hablaba de un ser ancestral que protegía los límites entre el mundo de los vivos y el de los condenados. El nombre Bacac aparecía escrito con sangre seca entre los márgenes. Descubrió que, según el mito, el Bacac solo podía ser repelido por aquellos que portaran fe verdadera y una conexión directa con la memoria de sus antepasados.
La medalla que su padre le había dejado no era un simple objeto religioso. Era un sello de protección ancestral, un legado de guerreros espirituales que alguna vez enfrentaron al Bakak en generaciones pasadas. Años después, convertido en un hombre sabio y ermitaño, Juan se convirtió en el guardián del sendero. Enseñaba a los niños del pueblo a respetar el monte, a orar antes de entrar en él y a escuchar los susurros del viento. Y aunque muchos creyeron que el Bakak había desaparecido, Juan sabía la verdad. El mal nunca se va, solo espera.